Siempre he tenido un gusto que muchos consideran raro. Desde joven a mí siempre me han atraído los hombres mayores. Los de mi edad casi nunca me llaman la atención. Yo buscaba otra cosa, hombres con experiencia, con carácter. Por eso, cuando terminé enamorándome de un hombre más joven que yo, ni yo misma lo podía creer. Al principio pensé que solo era algo pasajero, una de esas cosas que pasan y ya. Pero no, la relación fue creciendo, se volvió seria, y yo de verdad llegué a pensar que las cosas podían funcionar. Lo que nunca imaginé es que mi propia debilidad por los hombres mayores iba a meterme en el problema más grande de mi vida. Porque un día conocí a un hombre que me movió todo por dentro desde el primer momento. Un hombre maduro. Y lo peor de todo es que cuando descubrí quién era en realidad, ya era demasiado tarde. Porque ese hombre con el que empecé una relación a escondidas, ese hombre que me volvió loca, era el papá de mi propio novio. Mi nombre es Vanessa, y lo que voy a contarles es la historia de cómo terminé viviendo una relación tan prohibida que sé que muchos me van a juzgar cuando escuchen todo lo que pasó. La verdad, si soy completamente sincera, a mí nunca me ha ido bien en el amor. No es que sea una mala persona o que no quiera una relación seria. Al contrario, siempre he querido algo bonito y estable. Pero por una cosa u otra, mis relaciones siempre terminaban mal. Tengo 33 años, soy soltera y no tengo hijos. Trabajo como secretaria en una oficina de seguros aquí en la ciudad. Es un trabajo donde la verdad me la llevo tranqui. Mi vida tampoco es algo emocionante que digamos. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. De vez en cuando salir con una amiga a cenar o a platicar un rato, pero nada fuera de lo normal. Si hay algo que siempre me ha caracterizado en cuanto a mis gustos, es que a mí siempre me han gustado los hombres mayores. Desde que era joven me pasaba lo mismo. Los hombres de mi edad casi nunca me llamaban la atención. Yo veía más atractivos a los que ya tenían unos años encima, los que se veían más varoniles, más maduros. No sé, siempre sentí que con ellos podía haber algo más serio. Por eso, todos los novios que había tenido hasta ese momento siempre habían sido mayores que yo. Algunos por 5 años, otros por 10. Incluso uno me llevaba casi 15 años. Pero aún así, ninguno había funcionado. Unos resultaron mentirosos, otros ya traían demasiados problemas encima, y otros simplemente no querían algo serio. Así que al final, siempre terminaba otra vez sola. Yo ya estaba en una etapa de mi vida donde me empezaba a pensar que tal vez eso de formar una familia no se me iba a dar. Y fue justo en medio de esa rutina cuando José Luis llegó a la oficina. Fue un lunes por la mañana. Yo estaba organizando unos documentos cuando el jefe salió de su oficina acompañado de un hombre que yo no había visto antes. Vanessa, me dijo mi jefe, mira, te presento a José Luis. Él se va a integrar con nosotros como agente de seguros. Levanté la mirada y ahí fue cuando lo vi bien. José Luis era un hombre alto, moreno claro, bien arreglado. A simple vista se veía como alguien agradable. Lo único que noté de inmediato fue que se veía más joven que yo. Aún así, algo en él me llamó la atención. Nos presentamos. Me acuerdo de que yo trataba de disimular un poco los nervios, porque sí, la verdad sí me puso nerviosa. No sé si era su forma de hablar o la manera en que sonreía, pero me pareció un hombre muy atractivo desde el primer momento. Después de esa presentación, cada quien siguió con su trabajo. José Luis comenzó a instalarse en uno de los escritorios del área de agentes, mientras yo seguía con mis cosas. Pero durante el día hubo varios momentos en los que terminábamos cruzando palabras. Poco a poco comenzó a preguntarme más cosas del trabajo. Y así, casi sin darme cuenta,
empezamos a platicar cada vez más seguido. José Luis resultó ser una persona muy tranquila. Tenía buen sentido del humor y era muy respetuoso. A diferencia de otros hombres que había conocido, él no era presumido ni hablaba de más. Un día, durante la hora de comida, terminamos sentados en la mesa del pequeño comedor de la oficina. A partir de ese momento, nuestra convivencia se volvió más frecuente. A veces platicábamos mientras trabajábamos. Otras veces, durante la comida o cuando coincidíamos en el pasillo. La verdad es que yo me sentía a gusto hablando con él. Y aunque en mi cabeza seguía existiendo esa idea de que los hombres más jóvenes no eran lo mío, poco a poco empecé a sentir algo diferente cuando estaba cerca de José Luis. Pasaron unas semanas así, hasta que un día, al terminar la jornada laboral, salí de la oficina como siempre para tomar el transporte público que me llevaba a mi casa. La parada estaba a unas 2 calles, así que ahí estaba yo esperando, viendo pasar los carros. De repente escuché que alguien tocó el claxon. Volté y vi que era José Luis dentro de su coche. Bajó la ventana y se ofreció a darme un aventón a mi casa. Me preguntó que por dónde vivía. Yo le dije la calle y él dijo que le quedaba de pasada. Lo pensé unos segundos, pero al final acepté. Me subí al coche y arrancamos. Durante el camino seguimos platicando de cosas simples del trabajo, pero poco a poco la conversación se fue haciendo más personal. En un momento de silencio, José Luis me preguntó: «Oye, Vanessa, si no es indiscreción, ¿tienes novio?». Me quedé pensando un segundo antes de responder. «No, la verdad no». «¿En serio? Una mujer así de guapa como tú debe tener muchos pretendientes». Solté una pequeña risa. «Pues sí, pero parece que no he tenido mucha suerte en el amor». José Luis suspiró ligeramente. «Te entiendo. A mí tampoco me ha ido muy bien en el amor que digamos. He tenido relaciones, pero nunca han terminado bien. Al final siempre pasa algo». «Pues estamos igual entonces». «Sí», dijo mientras miraba el camino. «Por eso últimamente he estado más enfocado en mi trabajo». Hizo una pequeña pausa y luego añadió: «Aunque te voy a ser sincero, tampoco me vendría mal tener una pareja». Lo dijo con un tono tranquilo, como una simple confesión. Yo no respondí de inmediato, pero sentí algo raro en el estómago cuando lo dijo. Cuando llegamos a mi casa, José Luis se estacionó frente a la banqueta. «Pues aquí es», le dije. Antes de bajarme, él me dijo: «Oye, cuando quieras te puedo volver a dar un aventón. Si salimos a la misma hora, no hay problema». Desde ese día, José Luis comenzó a llevarme a mi casa casi todos los días. Ese tiempo en el coche se convirtió en nuestro momento para platicar con más confianza. Hablábamos de muchas cosas, y sin darme cuenta, esa cercanía comenzó a crecer. Hasta que un día, lo que empezó como simples pláticas, terminó convirtiéndose en algo más. José Luis y yo terminamos haciéndonos novios. En ese momento, yo de verdad pensé que por fin había encontrado a alguien con quien podía construir algo serio, alguien con quien tal vez podría hacer una vida. Pero lo que yo no sabía es que todo iba a cambiar el día que un hombre mayor llegó a la oficina. Un hombre que iba a despertar en mí algo que yo creía tener muy claro y que terminaría complicándolo todo. La verdad es que mi relación con José Luis iba bastante bien. Era atento conmigo, siempre estaba pendiente de cómo me sentía, y en el trabajo todos nos veían como una pareja tranquila. Pero la realidad es que yo siempre he tenido una debilidad por los hombres mayores, y esa parte de mí nunca desapareció. Y fue justo esa debilidad la que terminó metiéndome en un problema enorme. Todo empezó un día cualquiera en la oficina. Era mediodía y yo estaba en mi escritorio organizando unos documentos,
cuando vi entrar a un hombre que definitivamente no parecía un cliente cualquiera. Era un hombre de unos 46 años más o menos, alto, de espalda ancha, con una barba tupida, donde ya se notaban varias canas. Su cabello también empezaba a encanecer en las sienes, pero lejos de hacerlo ver viejo, le daba un aire todavía más atractivo. Además, se notaba que en su juventud había hecho mucho ejercicio, porque aún conservaba un físico bastante firme. Cuando lo vi caminar hacia el escritorio, la verdad sentí como si algo se encendiera dentro de mí. Ese tipo de hombre era exactamente el tipo de hombre que siempre me había gustado. El hombre se acercó con una actitud tranquila. «Buenos días», dijo con una voz grave. «Estoy buscando a José Luis». Yo traté de mantener la compostura. «Buenos días, ¿José Luis?» En este momento no se encuentra en la oficina». El hombre frunció ligeramente el ceño. «Vaya, venía a verlo por un asunto personal». «Si gusta, yo puedo ayudarle», le dije sonriendo. «Soy la secretaria, quizás pueda tomarle algún recado». Él negó suavemente con la cabeza. «No te preocupes, regresaré otro día cuando esté». La verdad, no quería que simplemente se fuera así. Así que tomé una tarjeta y escribí mi número. «Mire, si le interesa información sobre algún seguro o quiere agendar una cita, puede enviarme mensaje. Yo con gusto lo atiendo». Le extendí la tarjeta mirándolo directamente a los ojos. Pero la verdad es que ese no era el número de la oficina, era mi número personal. Él tomó la tarjeta y la observó un segundo. Yo le sonreí de una forma que dejaba muy en claro que mi intención iba más allá de lo profesional, y por la forma en que él sostuvo mi mirada, supe que lo había notado. «Por cierto», le dije, «¿cómo se llama?» «Rafael». «Mucho gusto, Rafael». «Igualmente, Vanessa». Cuando salió de la oficina, me quedé pensando en él. Había algo en ese hombre, algo que me había movido por dentro desde el primer momento. Esa misma noche, cuando ya estaba en mi casa, mi celular vibró. Era un número que no tenía registrado. Abrí el mensaje. «Buenas noches, Vanessa. Soy Rafael, el hombre que fue a la oficina hoy». Sonreí al leer el mensaje y le respondí: «Buenas noches, Rafael. Qué sorpresa que me escribas». Pasaron unos segundos antes de que me contestara. La verdad, me quedé pensando en lo amable que fuiste conmigo. Solo estaba haciendo mi trabajo. No parecía solo trabajo. Sentí un pequeño cosquilleo en el estómago. Desde esa noche comenzamos a escribirnos con frecuencia. Al principio eran mensajes casuales, preguntándonos cómo había estado el día. Pero poco a poco, el tono empezó a cambiar. Se volvieron mensajes más coquetos, más personales. A veces me decía cosas como: «Debo admitir que eres una mujer muy atractiva». Y yo no me quedaba atrás. «¿Ah, sí? Pues tú tampoco estás nada mal para tu edad». «¿Para mi edad?» «Sí, se nota que te cuidas. Tal vez un día puedas comprobarlo». Y así, entre bromas y coqueteos, nuestra conversación fue subiendo de tono. Mientras tanto, en la oficina yo seguía con José Luis como si nada pasara. Él nunca sospechó absolutamente nada. Seguíamos saliendo, seguía llevándome a mi casa, seguíamos comportándonos como una pareja normal. Pero en secreto, yo cada vez pensaba más en Rafael. Hasta que un día, él mismo lo dijo directamente: «Vanessa, me gustaría invitarte a cenar». Me quedé mirando el mensaje varios segundos. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Y aún así respondí: «Está bien». La noche de la cita decidí arreglarme mucho más de lo normal. Me puse un vestido que marcaba bien mi figura, tacones altos y un poco más de maquillaje del que acostumbraba a usar.
Cuando Rafael llegó por mí, me miró de arriba a abajo. Vaya, te ves impresionante. Fuimos a cenar a un restaurante elegante. Durante la cena platicamos mucho, como si nos conociéramos desde hace tiempo. Rafael era un hombre seguro de sí mismo, con una forma de hablar muy directa. Y cada vez que me miraba, yo sentía esa atracción que siempre había tenido por los hombres maduros. Cuando salimos del restaurante, ya era tarde. Rafael encendió el coche y comenzó a manejar. Después de unos minutos, dijo con calma: «Hay un hotel por aquí cerca». No lo dijo como pregunta. Yo tampoco respondí de inmediato. Solo lo miré y asentí ligeramente. Esa noche terminamos en ese hotel. Y la verdad, Rafael era exactamente lo que yo siempre había esperado de un hombre en la intimidad. Tenía experiencia, sabía perfectamente cómo tratar a una mujer. Para mí fue una noche intensa, de esas que te dejan pensando en lo que acabas de vivir. Cuando salí de ahí, tenía algo claro. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero también sabía que no quería detenerme. Así fue como comenzó una etapa bastante complicada de mi vida, porque durante varios meses estuve saliendo con los dos al mismo tiempo. Por un lado estaba José Luis, mi novio, el hombre bueno que me trataba bien, y por el otro estaba Rafael, el hombre que despertaba en mí esa pasión que siempre había buscado, y ninguno de los dos sabía del otro. Todo siguió así, hasta que un día José Luis me hizo una invitación que cambiaría todo. «Oye, Vanessa», me dijo una tarde, «este fin de semana voy a ir a casa de mis papás y me gustaría que vinieras conmigo. Quiero que te conozcan». La verdad, me sorprendió. Eso ya era algo serio, pero acepté. El fin de semana llegó y fuimos juntos a la casa de sus padres. Era una casa grande y bastante bonita. Cuando José Luis abrió la puerta, entramos y llamó hacia adentro. Escuché pasos acercándose desde la sala, y cuando el hombre apareció en la entrada, sentí que el corazón se me detuvo. Era Rafael. Rafael también se quedó completamente inmóvil cuando me vio. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento los dos nos quedamos paralizados. Era evidente que ninguno de los dos esperaba algo así. José Luis notó el silencio y preguntó confundido: «¿Qué pasa? ¿Se conocen?». Yo reaccioné rápido. «Sí, bueno, una vez fue a buscarte a la oficina», dije tratando de mantener la calma. «Pero ese día no estabas». José Luis miró a su papá. Rafael asintió con una pequeña sonrisa forzada. «Sí, fui por un asunto, pero no te encontré». En ese momento apareció la mamá de José Luis. Era una señora bastante mayor. Yo calculo que tendría unos 59 años. Incluso se veía bastante más grande que Rafael. Nos saludamos con cordialidad y pasamos a la sala. Mientras platicábamos, yo no podía dejar de pensar en la situación. En mi cabeza solo daba vueltas una idea. El hombre con el que me estaba acostando era el papá de mi novio. Después de esa noche, la situación entre Rafael y yo se volvió todavía más complicada. Seguíamos viéndonos a escondidas, pero comencé a notar algo. Cada vez que estábamos juntos, sobre todo cuando las cosas se volvían más íntimas, Rafael se quedaba pensativo por unos momentos. A veces parecía incómodo. Tal vez sentía remordimiento por lo que estábamos haciendo. Después de todo, le estaba haciendo eso a su propio hijo. Pero yo sabía muy bien cómo hacerlo olvidar todo eso. Y cada vez que lo veía dudar, yo me encargaba de recordarle por qué seguía buscándome. Con el paso del tiempo, lo que Rafael y yo habíamos empezado como un simple juego, algo prohibido, algo carnal, terminó convirtiéndose en algo mucho más complicado.
Al principio los dos teníamos muy en claro lo que era. Nos veíamos a escondidas, pasábamos momentos intensos juntos, y después cada quien regresaba a su vida como si nada hubiera pasado. Él volvía con su esposa, yo regresaba con José Luis. Era un acuerdo silencioso. Nunca hablábamos de sentimientos ni de un futuro. Pero las cosas no siempre se quedan como empiezan. Conforme pasaban los meses, empezamos a buscarnos cada vez más. Ya no eran solo encuentros ocasionales. Nos llamábamos, nos escribíamos a todas horas, buscábamos cualquier excusa para vernos. Yo misma empecé a notar que algo estaba cambiando dentro de mí. Una noche, después de vernos, Rafael se quedó sentado al borde de la cama del hotel, mirando al suelo. Tenía una expresión seria, como si algo le estuviera pesando en la cabeza. Yo le pregunté qué es lo que pasaba mientras me acomodaba el cabello. Rafael suspiró profundo. «Vanessa, esto ya se salió de control». Yo le pregunté que a qué se refería. Él prácticamente me dijo que estábamos haciendo mal, que no se sentía cómodo con eso. Pero la realidad era que para ese momento los dos sabíamos algo muy claro. Ya no podíamos alejarnos el uno del otro. Y así fue como tomamos una decisión que cambiaría todo. Una tarde, Rafael me citó en una cafetería. Cuando llegué, él ya estaba ahí, con una expresión seria. En pocas palabras, me dijo que dejaría a su esposa, porque quería estar conmigo. Yo me quedé callado unos segundos. En mi cabeza apareció la imagen de José Luis, un hombre que me había tratado bien, que nunca me había hecho nada malo, pero también sabía algo. Mi corazón ya estaba en otro lado. Entonces, yo también voy a terminar con José Luis, le dije finalmente. A partir de ese momento, todo empezó a desmoronarse. Cuando José Luis se enteró de lo nuestro, fue una escena que jamás voy a olvidar. Llegó a mi casa completamente furioso. ¿Es cierto lo que me dijeron?, me gritó apenas abrí la puerta. José Luis, cálmate. No me digas que me calme. Dime si es verdad. Yo sabía que ya no tenía sentido mentir. Sí, es verdad. Sus ojos se llenaron de una mezcla de rabia y dolor. Me preguntó que desde hace cuánto tiempo lo estaba engañando. Yo no supe qué responder. José Luis se pasó las manos por la cabeza, completamente alterado. Yo, la verdad, no tenía cómo justificarme. Esa misma noche, José Luis se fue a enfrentar a su padre. Yo no estuve ahí, pero Rafael me contó después lo que pasó. Según Rafael, esa conversación terminó rompiendo completamente su relación con su hijo. Después de eso, cada quien tomó su camino. Rafael dejó a su esposa, yo dejé a José Luis. Y aunque sabíamos que la situación iba a generar un escándalo enorme, en ese momento no nos importaba nada. Estábamos cegados por lo que sentíamos. Decidimos irnos de la ciudad para empezar de nuevo en otro lugar donde nadie nos conociera. Al principio parecía que todo iba a salir bien. Rentamos un departamento en otra ciudad. Comenzamos una nueva vida juntos, lejos de las miradas y de los comentarios. Pero la realidad no tardó mucho en alcanzarnos, porque la verdad, una historia como la nuestra no es algo que la gente acepte fácilmente. Con el tiempo, algunas personas empezaron a enterarse, y cuando lo hacían, las miradas cambiaban, los comentarios también. Había gente que me miraba con desprecio, otros hablaban a mis espaldas, y lo que más escuchaba era siempre lo mismo. Ahí va la que se metió con su suegro, la que le quitó el marido a otra mujer, la que traicionó a su propio novio. Al principio traté de ignorarlo, pero con el tiempo empezó a pesarme, porque aunque yo tomé esa decisión convencida, la verdad es que no imaginé todo lo que venía después. Hoy sigo con Rafael, pero muchas veces
me pregunto si realmente valió la pena. Y a veces, en las noches, cuando me quedo sola con mis pensamientos, no puedo evitar preguntarme si ese fue el error más grande de toda mi vida. A veces me pongo a pensar en todo lo que pasó, y me doy cuenta de que muchas de las cosas que viví fueron consecuencia directa de mis propias decisiones. Nadie me obligó a hacer lo que hice. Yo misma abrí esa puerta desde el momento en que decidí jugar con fuego. Siempre he creído que uno puede controlar sus deseos, pero la verdad es que, cuando uno empieza a dejarse llevar solo por la pasión, por lo prohibido, por lo que en ese momento se siente emocionante, es muy fácil terminar perdiendo el rumbo. Yo tenía una relación estable con José Luis. Tal vez no era perfecta, pero era una relación sana, con un hombre que me respetaba y que de verdad quería algo serio conmigo. Y aún así, decidí arriesgarlo todo por una atracción que al principio solo era física. Lo que empezó como un simple capricho, terminó rompiendo una familia, destruyendo la relación entre un padre y su hijo, y dejando muchas heridas que hasta el día de hoy siguen ahí. Por eso, si algo puedo decirles a quienes estén escuchando mi historia, es que tengan mucho cuidado con las decisiones que toman cuando se dejan llevar por el momento. Hay tentaciones que parecen muy emocionantes al principio, cosas que se sienten intensas y hasta románticas cuando uno está metido en ellas. Pero cuando todo pasa y uno mira hacia atrás, entiende que el precio que se paga puede ser demasiado alto. Las decisiones que tomamos en secreto, esas que creemos que nadie va a descubrir o que pensamos que no van a afectar a nadie más, muchas veces terminan dañando a las personas que menos lo merecen. Y cuando eso pasa, ya no hay forma de regresar el tiempo para arreglarlo. Yo no estoy contando esto para que me tengan lástima, ni para justificar lo que hice. Al contrario, lo cuento porque, si mi historia puede servirle a alguien para pensar 2 veces antes de cruzar una línea que sabe que no debería cruzar, entonces tal vez algo bueno puede salir de todos los errores que cometí. Porque hay decisiones que cambian tu vida para siempre. Y ojalá alguien que esté escuchando esto no tenga que aprenderlo de la manera en que yo lo aprendí.